Muy bien. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Estamos en un café con el pastor y estamos en esta serie de pláticas de Aviva mi economía. Eh, Así es que permítanme un momentito para iniciar, que están entrando algunas personas todavía, pero bueno. Ah, muy bien. Bueno, pues, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos Hemos visto que en la palabra de Dios existen tres pilares importantes que soportan la prosperidad de un hijo de Dios. El primer pilar es la prosperidad del alma. La palabra de Dios lo dice que Dios desea prosperarnos y lo hace en la medida en la que prospera nuestra alma. La segunda el segundo importante pilar de la prosperidad económica en nuestra vida, pues es la bendición de Dios, que es el pilar que hemos empezado a explorar. Y el tercero es la ley de la siembra y la cosecha. Ah, ya vimos, creo que bastante acerca de la prosperidad del alma. Y en donde nos hemos empezado a involucrar es en este pilar, la bendición de Dios. La semana pasada pudimos ver que existe un poder divino, un poder sobrenatural para hacer riquezas. De la misma manera que existe en la palabra de Dios, lo podemos ver un poder sobrenatural para sanar, un poder sobrenatural para echar fuera a los demonios, pues también existe un poder sobrenatural para hacer riquezas. Y Dios lo ha entregado a fin de confirmar su pacto con nosotros. Deuteronomio 8:18 lo dice, eh, ahí está en la pantalla, dice la palabra, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Poder para hacer riquezas. Ok, así es que este poder es una enorme bendición que nosotros ah, podemos recibir. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios enriquece, pero no añade tristeza con ello, no añade ninguna preocupación, no añade ningún temor con esas riquezas. Vimos la semana pasada también que Jesús cambió ya todas las maldiciones por bendiciones en la cruz. Hemos visto que somos benditos de Dios, por lo cual esta bendición, este poder para hacer riquezas, nosotros lo tenemos. La cuestión es que lo creamos y que podamos empezar a fluir en esa bendición, en ese poder. Ok, el día de hoy yo quisiera que, sabiendo esta información, sabiendo esto, pudiéramos empezar a ver un poco más en la palabra de Dios algunas cosas. Si alguien puede leer Mateo 13, verso 44 y 45, por favor. Mateo 13, 44 y 45. ¿Alguien? Si no, yo leo todos los pasajes. Yo lo leo. Adelante. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ok. Ahí ven. Ah, gracias, Gorita. Jesús, en estas palabras,
nos deja ver lo que es considerado un tesoro en el reino de los cielos. Vean ustedes que en ambos versículos dice, el reino de los cielos es semejante a, y habla de un tesoro en un campo, y luego habla de buenas perlas. Ambas parábolas, como ustedes se dan cuenta, están hablando del reino de Dios, y cómo un tesoro fue escondido en el campo. Un hombre lo descubrió y gozoso fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar aquel campo. Según lo que podemos leer en esta parábola, no todo el campo era un tesoro, pero allí estaba escondido un tesoro, una riqueza. Así es que ese hombre estuvo dispuesto a despojarse de todo lo que tenía con tal de comprar el campo. No estaba interesado en el campo, ¿ok? Estaba interesado en el tesoro que estaba escondido dentro del campo. Pero para poder hacerse de ese tesoro, fue y compró el campo en donde estaba escondido. ¿Ok? Así es que este hombre dijo, este tesoro vale más que todo lo que tengo. Yo estoy dispuesto a despojarme para adquirir el campo y así hacerme de este tesoro. Este tesoro escondido, somos todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Jesús, somos la iglesia. Ah, para poder hacerse de este tesoro escondido en el campo, es decir, del mundo, eh, eh, el Señor se despojaría de todo para poder venir a este mundo y comprar el campo, comprar el mundo, de tal manera que el tesoro le perteneciera. Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, esto es el campo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree, esto es la iglesia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que, como ustedes se pueden dar cuenta, en el reino de los cielos fue encontrado un tesoro que somos nosotros y por ese tesoro, considerado la riqueza más extraordinaria, el Señor Jesús pudo despojarse de todo para venir en condición de hombre, morir en la cruz, para tomar, para tomarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. La segunda parábola es muy semejante, pero ahí no habla de un tesoro, ahí habla de una sola perla preciosa, ¿ok? Habla de una sola perla, una sola persona. eh, eh, Esto nos da a entender, Jesús, que si la salvación fuera para uno solo, valdría la pena. Yo lo que quisiera que ustedes pudieran darse cuenta entonces es el valor que la palabra de Dios nos está dando y que nos está informando que nosotros, la iglesia, tenemos un tesoro, una perla preciosa. Ahora bien, yo quisiera que pudiéramos contemplar, y sigo hablando, que ustedes pongan su mente en el enfoque de riquezas, ¿ok? Y estamos hablando de las riquezas en el reino de Dios, pero ahora yo quisiera que ustedes vieran lo que dice Apocalipsis 21, desde el verso 9 y hasta el verso 21. Si alguien lo puede leer, por favor. Apocalipsis 21 a partir del verso 9. ¿Alguien lo puede leer? Yo lo leo. A ver, bien ahí. Vino entonces a mí
uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hasta ahí, muchas gracias. Hasta ahí. Ujú, sí. Ah, quiero que ustedes vean que aquí en la tierra ah, se pagan pues muy fuertes sumas por el oro y la plata. Obviamente se paga mucho más por algún diamante o algún rubí, sobre todo si son grandes de muchos quilates. Ah, pero la escala de valores que ustedes pueden ver en el reino de los cielos está diferente, es diferente la escala de valores. Si ustedes se dan cuenta, en el reino de los cielos el oro no tiene mucho valor. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, yo quiero que ustedes lo lean, lo vean. El oro no tiene mucho valor en el reino de los cielos. La plata tampoco. Las piedras preciosas tampoco. ¿Se pueden dar ustedes cuenta que el oro sirve como pavimento en el reino de los cielos? ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta de eso? O sea, cuando hay un bache en una calle, mandan a unos ángeles a tapar el bache y pues se llevan unas toneladas de oro para tapar el bache. ¿Ok? Este, las calles, las casas, dice que las puertas son de esmeraldas. Este, eh, es lo común que hay. Las cuestiones comunes en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente valioso en el reino de Dios? O sea, en el reino de los cielos no se despojan de grandes sumas
para comprar oro. Eso es pavimento. No se despojan de grandes sumas para comprar esmeraldas. Pues están en las puertas. ¿Por qué es por lo que se pagaría una cantidad fuerte en el reino de los cielos? Pues de acuerdo con las parábolas de Jesús, en el reino de los cielos se estuvo dispuesto a pagar todo lo que se tenía comprar con tal de comprar un terreno en donde se escondía un tesoro, pero también se pagaría todo lo que se disponía con tal de comprar una piedra preciosa, es decir, las almas de las personas, las almas de los creyentes. Estas son los verdaderos tesoros en el reino de Dios. No es el oro, no es la plata, ahí no hay ningún interés en este tipo de valores que en la tierra nosotros los tenemos como que muy grandes, ¿no? El oro, la plata, las piedras preciosas, etcétera. En el reino de Dios, el Señor estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía, despojarse de todo lo que tenía, con tal de obtener las almas de las personas que habrían de creer en Él. Ok, ¿cuánto vale una persona entonces para Dios? La vida de su Hijo Jesucristo, lo más valioso del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente valioso en el reino de Dios, por lo cual se estuvo dispuesto a pagar todo lo que se tenía? Pues la gente, los hombres, los que estaban perdidos, los que necesitaban salvación. Así es que, bueno, nosotros entendemos algo importante. Nosotros somos lo más valioso. Somos lo más valioso que existe en el reino de Dios. Y ya hemos sido comprados por ese altísimo precio que fue la vida de Jesucristo. Nosotros ya fuimos comprados, por lo tal, ahora somos propiedad de Dios. Está bien, lo entendemos. Somos propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque nos compró. Éramos el tesoro escondido, compró el campo, ahora le pertenecemos. La piedra, la perla preciosa, le pertenecemos a Él. Somos lo más precioso que hay en el cielo y fuimos adquiridos. Somos un pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos a Él. Ok, ¿qué conclusiones podríamos sacar a partir de que nosotros somos propiedad de Dios, fuimos adquiridos, fuimos comprados por Dios? Bueno, la primera conclusión importante que podemos tomar es que si le pertenecemos a Él, entonces Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. ¿Ok? Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Yo creo que muchos cuando escuchan eso así, se espantan ante esa declaración. ¿Cómo que Dios puede hacer conmigo lo que quiera? Claro, pues si eres propiedad de Dios, fuiste adquirido por Él. Él puede hacer contigo lo que quiera desde el momento en el que tú creíste en el Señor Jesucristo y permitiste ser redimido, lo creíste, lo tomaste, pues eres propiedad de Dios. Ahora, pero es obvio que el trato que tú le das a las cosas que tienes tú, a las cosas que te pertenecen a ti, el trato que tú les das están en virtud del valor que tú le asignas a esas cosas. Es cierto, las cosas que te han costado, las cosas que valen más para ti, son las cosas que tratas mejor. Las cosas que a lo mejor tú les consideras menos, que tienen menor valor, tú ni les haces caso probablemente, las tienes ahí arrumbadas, si se rompen no te duele, pero,
pero las cosas que realmente tú les asignas un valor, las tienes guardadas, las tienes protegidas, las tienes en un lugar en donde no se ensucien, las tienes con un cuidado muy especial porque tú les estás asignando un gran valor. Ahora, si Dios pagó por tu vida el valor más extraordinario que había en el cielo, que es su Hijo Jesucristo, entonces yo quisiera que tú te des cuenta que si eres propiedad de Dios, el trato que Él te va a dar a ti debido al valor que tú tienes es un trato magnífico, es un trato extraordinario, dado que el oro y la plata y las piedras en el cielo no tienen valor, pero tú sí. Así es que, así es que yo quiero decirte, el trato que tú vas a recibir va a ser un trato súper especial dado que le perteneces a Dios. Así es que mira bien lo que dice Deuteronomio 26, 18 y 19. Mira el trato que Dios le da a sus hijos, a su pueblo. Mira de acuerdo a la valoración que Él tiene de ti. Deuteronomio 26, 18 y 19. Si alguien lo puede leer. Y Jehová ha declarado hoy, ¿sí? Sí, Jehová ha declarado hoy. Ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Ok, mira bien, aquí Dios está diciendo, ok, tú eres mío, de mi exclusiva posesión. ¿Ya está bien? Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, nos dice, ¿verdad? Se pagó un fuerte precio por nosotros. Le pertenecemos a Dios. Somos de su exclusiva posesión. Pero entonces Dios dice, ok, yo te compré con estas expectativas. Uno, dice, que guardes mis mandamientos. ¿Pero para qué? Para exaltarte sobre todas las naciones. Es decir, el trato que te voy a dar es que tengas una bendición de señorío. Tú vas a estar por encima de todas las demás naciones. Por encima. El trato que voy a tener contigo es por encima de todas las naciones. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene un trato especial de Dios. Dos, para que tú recibas loor, fama y gloria. Ok, este es el trato que el Señor te está dando a ti porque eres de su exclusiva posesión. Loor, fama y gloria. Esto es bendición de prosperidad. Loor, fama y gloria. Cuarto, para que tú seas un pueblo santo, es decir, para que tú seas el que brilles en este mundo, seas la luz de este mundo y la gente camine hacia ti y tú seas la guía, un faro que ilumine en medio de la oscuridad en este mundo. Así es que tú le perteneces a Dios, Dios puede hacer lo que quiera contigo, pero lo que va a hacer contigo es esto, es extraordinario, es bueno, te va a exaltar, te va a poner como loor, fama y gloria para que tú seas luz, un faro de luz en este mundo. ¿Ok? Segunda conclusión que podemos obtener a partir de que nosotros somos posesión de Dios, somos propiedad de Dios. Segunda conclusión, todo lo que eh, tenemos nosotros, todo lo que nosotros hemos adquirido en esta tierra, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Dios.
Si yo le pertenezco a Dios, todo lo que yo tengo le pertenece a Él. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Ok? Todo lo que tú tienes le pertenece a Dios en realidad. Y Él puede disponer de lo que tú tienes como Él quiera y cuando quiera. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Él. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué ejemplo te puedo poner? Bueno, te puedo presentar el ejemplo de José. En la palabra de Dios nos habla de que él fue comprado por dinero, él fue comprado por un oficial de egipcio, eh, eh, un oficial del faraón que se llamaba Potifar. Lo que hizo Potifar al haber comprado a José es que lo puso sobre algunos negocios suyos y como vio que todo lo que tenía bajo su mano prosperaba, le fue dando un poco más y un poco más y un poco más hasta que de repente se dio cuenta que todas las posesiones que tenía ya estaban bajo la autoridad de José. Le fue delegando más y más y más hasta que todo lo que tenía ya estaba bajo su autoridad. José manejaba todas las riquezas de Potifar, pero era dueño de nada, ¿ok? José no era dueño de ninguna posesión, no era dueño de nada. Todo era, eh, eh, todo estaba en poder de Potifar. Potifar era el dueño de todo, pero José manejaba todas sus riquezas. José, al haber sido comprado por Potifar y estar bajo sus instrucciones y administrando sus riquezas, José vivía espléndidamente bien. José gozaba de todas las riquezas que había recibido. Vivía en su casa, comía de su comida, manejaba todas las riquezas. Pero José sabía muy bien que nada de lo que estaba manejando era suyo. Todo era propiedad de su amo, del que lo había comprado. ¿Está clarito? ¿Lo entendemos bien? Ok. Vean lo que dice la palabra. Génesis 39 del verso 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era Ahí, José de hermoso semblante y hasta ahí, bella presencia. hasta ahí. Ujú. Gracias, gracias, Vianey. Vianey, yo te pregunto, todo estaba bajo el mando de José, Sí, pero ¿qué era propiedad de José? nada, ¿Cuánto dinero tenía José? nada, Pero lo disfrutaba todo. sí, Era próspero. ¿Ah? ¿Vivía bien José? sí, Vivía muy bien José. Ok.
Esta historia nos muestra claramente la relación entre Dios y nosotros. Si Dios nos ha comprado, somos propiedad de Dios. Dios nos compró del mercado de esclavos. Quiero que lo entiendan. Esto se llama la redención. Fuimos comprados del mercado de esclavos con el precio más alto posible, el precio de Jesús, el Hijo de Dios. Y nos ha dado el poder para hacer riquezas. Nos entrega en nuestras manos cada día más y más y más de sus riquezas para que hagamos prosperar lo que Él nos ha encargado. Tenemos que entender esto. Esto es preciso que tú lo entiendas. Nada de lo que tú tienes en esta tierra te pertenece a ti. Todo lo que tienes bajo tus manos, Dios te lo ha dado para su administración. Tú eres administrador de los bienes de tu Padre. Eres administrador de los bienes de Dios. ¿Ok? ¿Qué somos entonces? Somos mayordomos, como lo hizo Potifar, hizo mayordomo a José. Nosotros entonces somos mayordomos de las posesiones de Dios en el cielo y en la tierra, porque nos ha dado las riquezas de arriba y nos ha dado las riquezas de abajo. ¿Ok? Así es que administradores de las riquezas del reino en el cielo, administradores de las riquezas del reino en la tierra. Podemos disfrutar de todas las riquezas, podemos vivir disfrutando de esas riquezas, pero en realidad no son nuestras. Si entendemos esto, si lo comprendemos bien, nos va a ir súper bien, nos va a ir magníficamente bien, ¿ok? Podemos disfrutar de todo, pero en realidad somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo y a Él es al que le rendimos cuentas de esta administración. Y si ustedes dicen, no, bueno, es que ese ejemplo de José, como que no, bueno, pues como que sí, pero pues como que no soy dueño de nada. Bueno, vamos a ver lo que Jesús dijo. Mateo 25, verso 14 hasta el 29, por favor. Mateo 25 a partir del 14 al 29. Si alguien no puede leer, por favor. Somebody. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste,
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, Patti. Yo te pregunto, a ver, Patti, de lo que acabas tú de leer, dice aquí que un señor, ¿ok? En el reino de los cielos, el señor del reino de los cielos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? El Señor Ok. de Dios. Se los repartió, aquí está hablando de tres siervos, es un ejemplo, está hablando de que el siervo reparte sus bienes el Señor reparte sus bienes entre los siervos, entre nosotros. Ok, ahora, a uno le dio 5 talentos, de acuerdo a su capacidad recibió 5 talentos. ¿Quién disfrutaba de esos talentos? Él al que se los dio, ¿no? Pues al que se los dio, porque pues el Señor estaba lejos, ¿no? ¿Quién ¿No? los disfrutaba? Pues el siervo. Ok, ahora, Ujú. ¿qué hizo el siervo con ellos? Pues los guardó No, para Dios darlos, ¿no? a ver, fíjate bien lo que hizo. Recibió 5, ¿y qué hizo con lo que recibió? A ver, trajo otros 5 talentos. Se puso a trabajar. O sea, Eso para la, hablar, ¿no? ajá, o Ah, sea, recibió esto en administración y como lo recibió en administración, se puso a trabajar con ello. Ahora, ¿recuerdas que tenemos esta bendición de hacer riquezas? ¿Cierto? sí, O sea, el Señor nos ha dado una bendición para hacer riquezas. Entonces, él se puso a trabajar, pero como tiene la bendición para hacer riquezas, ¿qué sucedió con los 5 talentos que había recibido? los multiplicó, ¿no? Exacto, Ah, obtuvo otros 5. Entonces, ajá. originalmente este siervo disfrutaba 5, pero ahora ya estaba viviendo con 10. Disfrutaba de 10, ¿cierto? Sí. ¿Eran suyos? Mm, pues, pues no, porque se los daba a Dios, Exacto, ¿no? no eran suyos. ¿Pero quién los Eran disfrutaba? él, Ok, él los disfrutaba, no, que no eran suyos. eran Llegó suyos. el momento en que su señor vino y tuvo que hacer cuentas. A ver, yo te di 5. Y entonces él dice, sí, señor, gracias, aquí están tus 5, más otros 5 que obtuve. Fíjate que él nunca dijo, pues estos 5 que yo gané, pues son míos, ¿no? Tú quédate con los otros 5 que me diste, los otros 5 pues son míos. No, dijo, estos 5 que me diste, aquí están, los otros 5 que gané, también son tuyos. Gracias por permitirme disfrutar toda mi vida de esto, ¿no? Porque ni siquiera era Ujú. mío, pero me permitiste disfrutar. Ok, Disfrutarlo. entonces le dijo su señor, bien, buen siervo y fiel, buen Él, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Es interesante, fuiste fiel en estas riquezas pequeñas, ahora te voy a poner en las cosas grandes. Así sucedió con el de 2, ¿ok? El que recibió 2 también lo duplicó de igual manera.
Pero hubo un siervo que había recibido solamente uno. Y este que había recibido sobre solamente uno, nos dice la palabra que no trabajó con él, sino que lo guardó, no hizo nada con él. Ahora, este siervo disfrutó el don que le habían sido dado, lo disfrutó. Un poco, sí, lo disfrutó, Pues pero ya no mm, dio, lo solo guardó, lo guardó, ajá, Pati, dice aquí que lo guardó, mm, este, lo metió en alguna parte, no sé, eh, 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 pero no hizo nada con él. Lo guardó en un lugar para regresárselo ni siquiera lo disfrutó. Eh, eh, Sus pensamientos lo traicionaban. Él decía, no, 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 es que este señor es un duro y es un ratero, es un ladrón. Eso pensaba de su señor. Decía, él recoge donde no sembró, recoge donde no esparció. O sea, este es terrible. Entonces, mejor lo guardo para que cuando me lo pida, pues, se lo entrego y ya. Y listo, yo no voy a arriesgarme a perderlo, etcétera. No disfrutó nada, no trabajó nada. Se quejó de todo y a la hora de la hora llega y no y sus cuentas son terribles, ¿verdad? Porque ni disfrutó ni multiplicó. O sea, multiplica. con la bendición, porque todos los que están en el reino de Dios han recibido esta bendición de hacer riquezas. Él no hizo riquezas. ¿Ok? Entonces, dice la palabra, él fue un siervo malo y Y negligente, siervo malo y negligente. Exactamente. Esa es la palabra que le da. Al otro le dijo siervo bueno y fiel. y fiel, Fiel. ajá, Es interesante. El que trabaja y hace multiplicar lo que ha recibido es una persona fiel. El que no trabaja y no hace multiplicar lo que ha recibido es una persona negligente. 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 Es interesante que en el reino de Dios lo opuesto de fiel es negligente. ¿Ya se dieron cuenta? Lo opuesto de fiel es negligente. No trabaja, no hizo nada. Sus pensamientos lo traicionaron. ¿Cuántas personas no se dan cuenta de lo que sí tienen, sino que se la pasan todo el tiempo quejándose de que han sido tratados injustamente? Es que yo nací en una casa, en un hogar pobre. Es que yo no tuve oportunidades para estudiar. Es que yo no tuve oportunidades para estas cosas. Es que otros nacieron en cuna de oro. Es que otros nacieron con más oportunidades que yo. Es que no sé qué. Y siempre se están quejando de lo que recibieron Y no y de dieron lo que más. ellos piensan que no tienen, en lugar de trabajar lo que sí tienen. El que había recibido dos y no cinco, recibió dos, no se quedó con dos, logró vivir bien con cuatro, porque lo multiplicó. Esto es bendición para hacer riquezas. Esto es bendición para hacer riquezas.
Si yo tengo bendición para hacer riquezas, entonces lo que he recibido lo puedo multiplicar, ¿cierto? No es Sí, mío, es del Señor, pero yo lo puedo multiplicar porque Dios me ha dado poder para hacer riquezas. ¿Dónde está el grave problema aquí entre estos siervos? ¿Dónde, dónde, dónde se presenta el problema? ¿En lo que recibieron? no, ¿En, en el trato que recibieron? ¿O el problema está en la mente, lo que en la mente, pensaban, lo que ellos pensaban? Ahí está el problema, en sus pensamientos. ¿Ya se dieron pensamientos. cuenta dónde está el problema? Sí. Ok. Ahora, fíjense lo que es impresionante de esta parábola. Dice, quítenle el Al que talento, quítenle ese talento, el único que tenía, quítenselo a este dénselo, hombre, ¿no? Quítenselo. dénselo ¿Y, al de y 10, dénselo a quién, Pati? al de 10, al que sí multiplicó, ¿no? El de 5 y Ajá. recogió. Pero no Ajá, es el que más tenía. sí, y se lo dieron, y aún que más tenía, se lo dieron a él. Exacto. ¿Qué hubiera hecho Potifar? Digo, estaba José en su hacienda y él hacía prosperar todo lo que él tenía, pues cualquier cosa que recibía, ¿a quién se lo daba? A los siervos. Pues a José, ¿no? José, pues sí, en ese Se lo caso daba a ahí a José José, y él sí lo disfrutaba, y lo además lo aprovechó, hacía multiplicar. lo Cuando el multiplicaba. faraón se da cuenta de la bendición que tenía José, Faraón lo hace su gobernador, el gobernador de Egipto, y lo pone al frente de todas las finanzas, de todos los recursos que tenía Egipto. Ahora, todos los recursos que tenía Egipto eran propiedad de José. No, pero él los disfrutaba, ¿no? Exacto, nada. Nada Era le costó. dueño de nada, pero él Ajá. disfrutaba de todo y era próspero y le dieron todo. ¿Qué sucede con esta bendición de riquezas? ¿Qué sucede? Al que más tiene, más recibe. Escuchen bien, el que más tiene, más recibe, porque está multiplicando. Aquí no es 4T, que hay que quitarle al que tiene para darle al que no tiene, aunque no trabaje. O sea, El- la mentalidad 4T, la mentalidad comunista, socialista, no es del reino de Dios. En el reino de Dios se le da más al que más está produciendo, al que más está multiplicando. Para Quizás el, eso es la bendición de hacer riquezas. Para eso es, para multiplicar, para trabajar. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí lo entendimos. Somos dueños de nada, pero disfrutamos de todo. Ujú. Y todo lo que se nos ha dado es para hacerlo multiplicar y disfrutarlo. Ok. Tercera conclusión de que somos propiedad de Dios. Ya llevamos dos conclusiones. Tercera conclusión de que somos propiedad de Dios. Si somos propiedad de Dios, entonces debemos de trabajar los recursos que hemos recibido para los negocios de nuestro Señor.
sea, Potifar, este José los trabajaba para Potifar. ¿Ok? Nosotros debemos de trabajar los recursos de los negocios, de lo que el Señor nos ha dado, para los negocios del Señor. Hemos aprendido que en el reino de los cielos lo que verdaderamente vale la pena no son los autos, ni las casas, ni las joyas, ni los vestidos. El verdadero valor que hay en el reino de Dios son las almas. Por ello se pagó todo lo que se tenía. Entonces, ¿cómo podemos entender que Dios desearía que nosotros usemos los recursos que hemos recibido? ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo usar los recursos que hemos recibido de parte de Dios? ¿De qué manera? Bueno, número uno, obvio, Habla. pues para nuestro sostenimiento. ¿Ok? Dios no desea que nosotros vivamos escasamente ni que seamos pobres. ¿Recuerdan ustedes? Dios quiere ponerte como loor, fama y gloria. Sí, sí, ¿lo recuerdan? Sí, Dios quiere ponerte como loor, fama y gloria. Así es que Él quiere ponerte muy en alto, como fue puesto José. Quiere ponerte muy en alto. José fue puesto por loor, fama y gloria. Vivía muy bien para que seas visto como un hijo de Dios, para que honres el nombre del Señor siendo su hijo, le des honra a tu Padre que está en el cielo siendo su hijo, ¿ok? Así es que, ¿para qué sirven esos recursos? Sí, para tu sostenimiento, para que proveas a tu familia, ¿ok? Para tu sostenimiento, para que proveas a tu familia. Si alguien puede leer Primera de Timoteo 5, 7 y 8. Mateo 5, 7, 8. ¿Alguien? Sí, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ok, fíjate bien lo que dice, ¿no? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, pues ¿cuál fe? Es peor que un incrédulo, dice aquí. En un mundo altamente individualista, en donde este mundo lo que nos dice es que tú veas por ti, por ti, por ti y nada más que por ti, y que cada quien se rasque con sus propias uñas, estas palabras del apóstol Pablo brillan así intensamente en este mundo de oscuridad, ¿no es cierto? Este mundo es individualista y nos ha dicho que cada quien tiene que ver por sí mismo y a ver cómo le hacen, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice que si tú no ves por los tuyos, por los de tu casa, pues ¿cómo? Yo conozco a varios cristianos así, ¿eh? O sea, que ven por sí mismos y nada más que por sí mismos. Están peor que un incrédulo, dice. Hay muchos que en vez de dar, quitan. Hay muchos que, que tienen la mentalidad, como les decía, 4T, de que a mí es al que me tienen que dar, en vez de que yo tengo que trabajar y tengo que proveer. Mm. Dice Mateo 15, del verso 4 al 6, si alguien lo puede leer. Mateo Mateo 15, del verso 4 al 6. porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien Gracias. Hasta ahí, profetizado. hasta ahí, hasta ahí. Sucedía es esto, ¿no? En la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, ah, Dios estableció esto: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres es mucho más que no darles dolores de cabeza o portarse bien, para que no se avergüencen de nuestra vida incorrecta o algo por el estilo. Honrar a nuestros padres es poder proveerles para una vida digna en su vejez, cuando ellos ya no puedan valerse por sí mismos. Esto es honra a tu padre y a tu madre. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, la ley dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, fariseos, han dicho que la ofrenda que tú llevas a Dios, esa ofrenda que tú le llevas a Dios, es lo que estaba destinado para la honra a tu padre y a tu madre. Pues ya ni modo, pues ya no vas a honrarlos porque ofrendaste a Dios. Eres muy bueno, eres muy santo, has ofrendado a Dios, por lo tanto, estás libre ya de ver por tus padres. Hipócritas, les dice a ellos. ¿Ok? Honrar a nuestros padres es la manera que Dios estableció para que la gente grande, la gente vieja, pueda vivir bien y pueda vivir dignamente. En el sistema de gobierno que Dios le dio a su pueblo, Él no incorporó programas sociales para, de bienestar. Él no incorporó planes sociales para beneficiar a los ancianos como los gobiernos de izquierda hoy hacen. ¿Ok? Tampoco implementó un sistema de jubilación para que los viejos pudieran recibir dinero cuando ya dejaran de trabajar. ¿Qué podemos decir entonces? Que Dios no cuidó de los ancianos en la ley que Él estableció con el pueblo de Israel. No cuidaba de los ancianos. Si los ancianos dejan de trabajar, pues ¿y ahora de qué van a vivir? Pues no, Dios no los dejó abandonados. La instrucción que dejó fue muy clara: que los hijos se encarguen de sus padres. ¿Ok? Que los hijos se encarguen de sus padres. Para ello, yo bendigo a los hijos, para ello les he dado poder para hacer riquezas. Para eso les estoy dando poder para hacer riquezas. ¿Para qué? No para que se llenen de riquezas. Les estoy dando poder para hacer riquezas, para que vean, para que se encarguen de sus papás y que sus padres vivan dignamente cuando ellos ya sean viejos. ¿Ok? Así es que eh, eh, tú puedes darte cuenta que Dios te ha dado esta bendición para que tú la disfrutes y te está diciendo cómo gastar correctamente los recursos que Él te ha dado. Sí, son para que tú mantengas tu vida, para que mantengas tu familia. Tú eres el que debes de proveer para tu familia y proveer para tus padres cuando lleguen a viejos. También la palabra de Dios nos dice que los recursos que nosotros recibimos son para que nosotros le demos a toda persona que tiene necesidad. Nuevamente, el Señor no está hablando de programas sociales, sino está hablando de un corazón generoso. ¿Ok?
que tú puedas darle a las personas que tienen necesidad, que el Espíritu Santo te guíe, que te mueva misericordia y des libremente a las personas, de tal manera que se genere acción de gracias hacia Dios. Eh, eh, Dios quiere bendecir a muchísima gente. eh, y la manera en la que Dios puede llegar a esa gente y bendecirlos es a través de ti, que tú eres su hijo, que tú eres el que tienes el poder para hacer riquezas. Si tú tienes el poder para hacer riquezas, a través de ti Dios va a bendecir a muchas personas. Y entonces tú vas a ser un canal de bendición para muchos. Buen siervo y fiel te dirán cuando llegues a la evaluación, ¿no? Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tercera cosa importante que, no, que podemos encontrar, ¿para qué gastar? ¿Cómo gastar nuestros recursos? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, si encontramos en la palabra de Dios que el tesoro más importante que existe son las almas, usemos entonces nuestros recursos igualmente para alcanzar almas, para que la palabra de Dios se difunda, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios vaya y llegue a muchísimas personas. Eh, eh, las almas son el verdadero valor que hay en el reino de Dios. Así es que los recursos materiales realmente, estos, se multiplican, estos Dios nos los da, nos da la posibilidad de multiplicarlos. Así es que eh, eh, poder para hacer riquezas es para que tú puedas tener estos recursos materiales para realmente dirigirlos hacia donde vale la pena. Tu familia, tus hijos, tus padres, gente necesitada, alcanzar almas. ¿Estás entendiendo? Realmente, poder para hacer riquezas no tiene como destino que te conviertas en un acumulador de riquezas. Bueno, sí me están siguiendo. No es acumular riquezas. O sea, no es para que tú tengas 5 casas, eh, quién sabe cuántos coches que, como para cuándo los vas a manejar, o para que tengas, no sé, un guardarropa de cosas finísimas, que nunca ocupas, o para que tengas, colección de relojes, de joyas, de cosas, o que tengas una cuenta en el banco creciente que ni siquiera sabes como para qué la vas a usar o lo que sea. Una cosa son ahorros y otra cosa es tener acumulación. O sea, los recursos que el Señor te da son, pues, para que vivas bien, para que tu familia esté bien, para que tus padres vivan dignamente, para que personas que están necesitadas alrededor tuyo puedan recibir y den gracias a Dios, para alcanzar almas, para que la palabra de Dios crezca, para que vaya a diferentes lugares. Esta es la obra. Así es que bueno, Dios nos ha dado poder para hacer riqueza, sí, pero tiene un propósito. ¿Ok? Tú eres especial tesoro del Señor y el Señor te quiere poner para loor, honra y fama, para que estés arriba y no abajo. Ok, yo hasta aquí termino en este momento y estoy listo para preguntas o comentarios. ¿No? ¿Ninguno? Necesitas explicarme algunas cosas, pero quizá no entendí. ¿Nada? ¿Cero? Todo muy claro. Ok. Bueno, pues entonces si todo estuvo muy clarito, bueno. José, Tan claro como la boca.
Y pastor, yo me quedé con una duda Venga. Venga. del que vendió todo lo que tenía para comprar el terreno, que se despojó de lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Es mi pregunta. Ah, pues muy interesante. Mira, en Filipenses capítulo 2, verso 5, mira, acá está, te lo voy a poner. Mira lo que dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, ¿qué es lo que tenía? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenía? Bueno, él dice, era en la forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De qué se despojó? De su divinidad, nada más. Se despojó de ser igual a Dios para venir en forma de un hombre, para venir como uno de nosotros, un hombre, un ser humano, como tú y como yo. Ok, cuando él vino aquí, no era Dios, era un hombre. Se despojó de su divinidad para venir como hombre. Ok, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte para ir a la cruz y sufrir los pecados de todos nosotros para obtener la reconciliación con Dios. ¿De qué se despojó? Pues de todo. ¿Qué es lo que tenía? Era Dios. Aunque está hablando o sea, está hablando de él. Está hablando de Jesús, Ah, justamente está hablando de él. Es el ejemplo que le nosotros. pensé que era, no, este, no pensé que estuviera hablando de él, sino de un hombre, un ser humano, pensé. No, está hablando de él. Está hablando del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿ok? Que encontró un tesoro en un campo, lo escondió y se despojó de todo para ir y comprar el campo. No porque Ah, O ok. estuviera sea, interesado en el campo, estaba interesado en el tesoro. Tú eres el tesoro. Ah, ok. Gracias, pastor. Dios nos ama. De esa manera Dios nos ama. ¿Ok? Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, les invito este sábado. Este sábado tenemos oración familiar, es primer sábado Pues, de mes, así es que les invito a conectarse a las 9 de la mañana, ¿ok? Para nuestra oración familiar. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. Quiero presentarte es a una amiga Adriana, hoy recibió al Señor Jesús. Ah, mucho gusto, Adriana. Mucho gusto. Que Primero Dios Dios, te espero que bendiga vaya el muchísimo. domingo. sí, ¿Sí? Primero me Dios. gustaría mucho Primero estar Dios. presente ahí en ese momento de conocer más profundamente a mi querido Dios. Muy bien. Que Dios te bendiga mucho, Adriana. Muchas Bendiciones mil. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muy bien, Bye. nos estamos viendo. Hasta luego. Bye bye a todos. Chao. bye.